Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan, para juntos ver la actualidad noticiosa nacional e internacional. La violencia, los hechos de violencia que las autoridades dicen que se han reducido, que están bajo control, que los planes, qué sé yo cuánto. A esas afirmaciones, este miércoles le tiraron 3 asesinatos en Santiago, en San Francisco de Macorís y en San Cristóbal. 3 asesinatos a tiros. Hay una oleada de violencia, hay un estado de tensión en la población. Por más que se quiera minimizar el hecho de que no, esos son decires, que son percepción. No, la percepción es lo que genera el temor de la gente, de que como están ocurriendo, tienen la percepción de que podrían ser víctimas de una acción o verse involucrados en una acción de esta naturaleza en cualquier lugar. Los casos se suceden de robos en viviendas, de asaltos, de atracos en las calles, ahí en Naco, en el polígono central, en Piantini. Uno oye las historias cada vez, cada día. Uno se reúne con amigos a tomar un café, las señoras en el salón, los vecinos cuentan y hacen las historias. Fulano de tal le pasó esto, fulano de tal le pasó esto. ¿Supiste lo que pasó allí en tal calle? Hay una ola delictiva, violenta. Y no me vengan a mí con la historia, y he oído a algunos comunicadores incluso decirlo, que esto parece ser un plan orquestado para desestabilizar a la autoridad. No, son acciones delincuenciales y uno de los problemas que provoca el auge de estas acciones delincuenciales es la falta de patrullaje en las calles, la falta de policías preventivos. El domingo pasado el jefe de la policía lanzó 400 nuevos agentes policiales que habían sido entrenados para que patrullen principalmente la zona de esa, del polígono central, donde vive gente de clase media, alta y alta. Y son centros que están siendo víctimas de estos desmanes de los delincuentes. ¿Qué pasó en Santiago? En la mañanita de este miércoles, un agente del sistema penitenciario identificado como Leonardo Reyes, de 45 años, fue asaltado por un grupo de personas. Unas personas lo metieron en un vehículo, lo amordazaron, lo llevaron y lo asesinaron en un vertedero cercano. Oigan esto, señores, ahí en el sector de Rafey, un agente penitenciario, o sea, un agente de la Procuraduría General de la República. Este señor Reyes, de 45 años, secuestrado y asesinado a las 6 de la mañana en el sector Rafey. Santiago sigue siendo el centro de más alta criminalidad día por día que está sufriendo el país en este momento. En las últimas 2 semanas van como 10 o 12 muertos, asesinados a tiros, en asaltos, en unos tiroteos que nadie sabe cómo se producen. Pasando unas situaciones terribles. Eso de los 4 muertos en el fin de semana pasado, en un teteo, en una cosa que llegaron y abrieron fuego. Señores, nos estamos jugando con nuestra seguridad. Las autoridades tienen que dar un manotazo en la mesa y actuar en consecuencia. Muchos discursos bonitos, muchas cosas, que no, que esto se está reduciendo, que estamos preparando, que estamos organizando, que estamos tornando, que estamos virando y tirándole los muertos en los pies. Eso ocurrió en Santiago con este empleado de la Procuraduría General de la República, del sistema penitenciario, un agente del sistema penitenciario, Leonardo Reyes. Pero en San Francisco de Macorís, llegando al gimnasio, en la entrada del gimnasio, el ex luchador Stanley Jaques, ex luchador profesional de ese grupo que se llamaba los Broncos del Cibao, ahora es un entrenador de luchadores, boxeadores, de personas
y entrando al gimnasio, lo tirotearon. Y fue asesinado a tiros. San Francisco de Macorís, Santiago, San Francisco de Macorís, este miércoles. Entonces, nos movemos a San Cristóbal, otra zona de mucha violencia. Y allí asesinaron a una persona, Ángel Reyes, un cantante urbano, se llama El Urbano Científico, ese era su nombre artístico, muerto a tiros. Él era peluquero también, muerto a tiros en la peluquería cuando se resistió a un asalto, a un atraco. Pistola en manos, unos tigres, unos desconocidos, se resistió y le metieron 4 balazos a el urbano científico, Ángel Reyes, ahí en San Cristóbal. Para citar solamente algunos casos. Entonces yo creo que la autoridad está en la obligación de dar pasos en concreto. Después del lío de lo que pasó en Villamella, hace 3 semanas, cuando tirotearon en un colmadón y mataron 3 personas y varios heridos en una noche, la autoridad que no, que eso es mucho bulto lo que se está diciendo, que eso fue un incidente aislado y qué sé yo qué sé yo cuánto, y metieron todas las patrullas del mundo y militarizaron la zona. A los 48 horas se fueron después de una redada y agarraron 2 o 3 gente presa. Y después anunciaron para el 3 de noviembre la ocupación del sector del barrio. Y entonces es una parafernalia y todo está bien allí. Y la gente sigo viendo a diario. Miren la televisión, los noticiarios de televisión, los noticiarios ranqueados de la televisión, de las cadenas de televisión noticiosas en el país, donde están informando cómo la gente siente el mismo temor y no se siente seguro, porque realmente todo lo que vamos a hacer, vamos a tornar, ha sido un bulto mediático del momento. Y la realidad es lo que está ocurriendo, como estos 3 episodios que le narro así a vuelo de pájaro, ocurridos este miércoles en 3 locaciones diferentes: Santiago, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, con un mismo patrón. Personas asesinados a tiros. 2 de ellos en el caso de asesinatos, todo indica que por razones, uno de ellos de un asalto, un atraco, el otro un secuestro, no se sabe si fue un asalto, y lo dejaron tirado en un vertedero, y el tercero, saliendo de un gimnasio, no se sabe si fue que lo trataron de atracar. No, las informaciones no estaban precisas todavía, pero son 3 muertos, son 3 episodios a tiros en las últimas horas aquí en República Dominicana. Y esto es preocupante, señores, muy, muy, muy preocupante. La seguridad, conjuntamente con la paz social, la seguridad ciudadana, la paz social y la situación de la economía que fluye, y en eso se está viendo movimientos interesantes en la economía, son factores básicos para mantener el orden social, la paz, la tranquilidad, los niveles de seguridad que la gente necesita para poder realizar sus acciones cotidianas. Para no tener el temor de que si van a censarlo a su casa, la gente piense, crea, puede temer de que las personas sean atracadores o que sean personas que van a fisgonear y darse cuenta de por dónde podrían después meterse una gente. Y no es así necesariamente. Pero la gente tiene ese temor, ese grado de temor. Ese grado de temor. Porque la verdad es que estamos en momentos de una alta delincuencia. Quiérase o no reconocer, quiérase o no asumir esto como una realidad, quiérase o no admitir que se ha fallado en este sentido, estamos ante una realidad que debemos revertir bajo todas las circunstancias. Bajo todas las circunstancias. Esto es así y ojalá que hayan medidas de control, acciones decisivas, definitivas, que ayuden a enfrentar este tipo de situación. En Haití, Joseph
Claude Joseph, el ex canciller, declarado jurado enemigo de República Dominicana, ha seguido con sus ataques a la República Dominicana, a las autoridades dominicanas, incluso al propio presidente Luis Abinader directamente, por la respuesta que el presidente dio, específicamente en este caso la respuesta que el presidente dio de manera muy valiente en el fin de la semana pasada, respondiendo al alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, quien pidió a la República Dominicana el cese inmediato de las repatriaciones. El presidente lo calificó esto de inaceptable, inapropiado, este tipo de pronunciamientos, y la respuesta de este señor Claudette no se hizo esperar, acusando de xenófobo, racista, enemigo de los haitianos al presidente Luis Abinader. Que yo vuelvo a decir, creo y repito, que esta es una situación de interés nacional. El tema del desborde de la inmigración ilegal indocumentada en República Dominicana tiene que tener un stop. Y el gobierno, como una acción soberana que ejerce el presidente de la República como jefe del Estado, administrador del Estado, tiene que tomar y ha tomado. La República Dominicana ha hecho ingentes esfuerzos porque la comunidad internacional asuma su responsabilidad frente a la situación de Haití. Y han estado jugando con paños tibios, con ñoñerías y cositas, y que sí, y que vamos a ver, y que depende, y que quizás dependiendo. Y Haití cada vez subiéndose más en una crisis que no tiene retorno, sino es por una acción directa, rápida, en que se respeten las acciones que se están dando, o que se deben dar. Las repatriaciones que se están haciendo, hay órdenes expresas de que sean bajo toda reglamentación de no violentar los derechos de las personas que están siendo intervenidos en muchos lugares. Identificación. Sí, aquí está, yo tengo mi identificación, yo tengo un carnet para trabajar temporalmente en República Dominicana, una tarjeta de residencia, lo que sea, un pasaporte con mi visa para estar en República Dominicana, no tiene ningún problema. Está ahí documentado al centro de detención de Jaina y a buscar el procedimiento, a ejecutar el procedimiento de repatriación a su país, que es lo que se hace. No se está mandando a una cárcel, no es a Guantánamo que se está mandando, es a su país. Usted está de forma ilegal aquí, váyase a su país. Si usted quiere entrar a República Dominicana y estar en República Dominicana, cumplan los procedimientos de ley. Porque la verdad es que el flujo migratorio haitiano a República Dominicana ya ha llegado a límites que ha desbordado la capacidad que pudiera tener República Dominicana de poder acogerlos, como lo ha acogido durante muchos años, durante toda la vida, porque muchos de ellos son inmigrantes económicos, exiliados económicos, y eso se entiende, y la mano humanitaria se le ha dado ahora. En esto, el gobierno, que ha sido fuerte, que ha sido claro, que ha sido tajante, el gobierno de Luis Abinader, hay que reconocer que desde que asumió el poder ha llevado una bandera de lucha en favor de que la comunidad internacional tome cartas en el asunto y ayude a resolver esta difícil situación que tiene este lado de la isla. Pero hay un problema. La ley establece que las personas extranjeras que trabajen en un lugar tienen que tener una proporción de 80-20. Eso no se cumple. Y ahí hay complicidades de personas que traen mano de obra haitiana de la manera ilegal posible que puedan, porque así los tienen más temerosos y más concentrados y menos rígidos. Le pagan menos, aunque ellos cobran bien, le pagan menos, no hacen exigencias
como hacen los dominicanos, no le tienen ningún patrón de seguridad social, ni mucho menos, trabajan casi en una forma ilegal, Viven hacinados en construcciones en muchísimos sitios, una gran mayoría, y se dan los casos, como lo que ocurrió en Ciudad Juan Bosch hace un par de meses, según las versiones, de que cuando los patronos no quieren pagarle, quieren saltarle la tablita, quieren estafar a esos trabajadores, lo denuncian con migración como ilegales extranjeros en labores de trabajo de forma irregular, para que migración se les tire, los agarre, se los lleve presos y no tienen que pagarle nada. Hasta eso ocurre. O sea, hay todo un entresijo de situaciones y una maraña, una madeja de situaciones en torno a la migración haitiana, como las parturientas, que la traen prácticamente en viajes VIP, en un autobús con aire acondicionado, y le cobran 15, 20, 25 mil pesos, qué sé yo cuánto, para traerlas y ponerlas en la puerta de la maternidad o de algún hospital que tenga maternidad para que alumbren allí. Y no hay otra cosa. Si usted ve una mujer que está en situaciones de parto, en las puertas de la maternidad, usted no puede devolverla. Además, el ejercicio médico no discrimina legal o ilegal. Simplemente el ejercicio médico profesional real simplemente da la atención al ser humano. En este sentido, el periódico Listín Diario publica este miércoles un editorial sin desperdicio en la voz de su director, Miguel Franjul, que se titula "El gobierno amagó, pero no dio", y trata este tema específicamente del 80-20. Lo comparto con ustedes a continuación. El gobierno amagó, pero no dio. Mientras el gobierno no use todo su poder para hacer respetar la normativa del 80-20 en la contratación de los trabajadores extranjeros, aquí no se detendrá la hemorragia de la migración ilegal y haitiana. Consciente de que ese es el factor clave que anuda la solución del problema, el 21 de agosto del 2021 el presidente Abinader anunció en un consejo de gobierno en Mao que haría aplicar la normativa. El 28 de septiembre de ese mismo año, el gobierno dio un plazo de 3 meses para que el sector empleador acogiera la regla. Vale recordar que esta regla la impuso el Código de Trabajo, lo que indica que su no cumplimiento la convierte en letra muerta. Mientras los empleadores dominicanos puedan servirse con la cuchara grande de usar haitianos ilegales con salarios de miseria, sin seguridad social y sin contratos legales, de nada valdrán los controles fronterizos para disuadir su ingreso subrepticio al país. Cuando los repatrian, retornan de inmediato. ¿Y quién quita que exista un mecanismo de los mismos empleadores para recuperarlos, aunque sea al costo de pagar el peaje fronterizo? En la medida en que persista esta flagrante violación a una norma establecida por el Código de Trabajo y reglamentada por la propia Ley de Migración, se perjudican las oportunidades de empleos de los dominicanos. El gobierno tiene que hacer valer, por encima de todas las triquiñuelas que hagan los empleadores de haitianos ilegales, la cuota del 80-20, porque en el fondo es un desafío a su capacidad de hacer cumplir la ley. No vale seguir gastando millones de pesos en operativos de repatriación mientras esa puerta giratoria esté activa, malogrando el objetivo primordial de dominicanizar el empleo, una aspiración que tenemos desde hace más de 60 años. Solo un zapatazo enérgico del presidente puede ponerle fin a este relajo. Este tema de los haitianos tiene mucha tela por donde cortar. Y tendrá mucha tela por donde cortar. Y lo que hay que aunar esfuerzos en República Dominicana, de los sectores de la sociedad dominicana, para controlar esto y evitar que una amenaza de una poblada de inmigrantes en nuestras fronteras pueda llegar a consecuencias lamentables. Lamentables. Y hay gente que dice:
Ay, los pro-haitianos aquí, dominicanos, están diciendo que tienen bajo terror a los nacionales haitianos con las redadas que se están haciendo. Tienen bajo terror a los nacionales haitianos. Lo están aterrorizando, lo están persiguiendo. Hay una cacería abierta. Y yo creo que el gobierno simplemente está imponiendo sus responsabilidades sobre la inmigración, sobre la soberanía y sobre el Estado en República Dominicana. Las garantías para los dominicanos. Punto. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. El cohete disparado, los cohetes disparados que cayeron en Polonia han sido motivo de muchas tensiones en la reunión del G20. Los grandes del mundo están allí, el presidente Putin no fue y envió a su canciller porque uno de los temas era precisamente la agresión rusa contra Ucrania, de donde salió una resolución condenando esta invasión. Pero allí estaban juntos Xi Jinping, el presidente chino, y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, entre los presidentes, lógicamente. Pero ellos sostuvieron una serie de reuniones, entre ellos un encuentro de más de 3 horas, donde analizaron toda la situación de lo que está ocurriendo, allí, en esa área conflictiva de Taiwán, en el mar de China, con advertencias de que no aumenten las tensiones con las amenazas de invadir a Taiwán y eviten más confrontaciones en la zona, porque hay un chinito, el Kim Jong-un, que anda lanzando cohetes supuestamente de pruebas, y 2 de ellos pasaron por el territorio de Japón, muy cerca de Japón, y provocó serias alarmas. O sea, es una zona de bastante tensión, En estas conversaciones se ha moldeado alguna suerte de bajar las tensiones y bajar las asperezas. Y dice Joe Biden que Xi Jinping entiende que entre todos deben contribuir a fortalecer la paz en el mundo con vías de entendimiento. Y qué bueno. Pero mientras esto sucede, allí en Bali, en la reunión del G20, aquí cerca, en Mar-a-Lago, en la Florida, el expresidente Donald Trump lanzó su aspiración a ser candidato presidencial nueva vez para las elecciones del 2024 en los Estados Unidos. Y su consigna es que hay que devolver esa confianza, esa seguridad, ese progreso que él le dio durante los 4 años que presidieron a la llegada de Joe Biden al poder, que hay que preservar eso. Los republicanos se debaten en una situación tensa, porque los republicanos entendían que iban a hacer una barrida, una oleada roja, como ellos le llamaban, rojo es el color del Partido Republicano, en las elecciones de la semana pasada, las elecciones de medio término, y que iban a tener el control total del Senado y la Cámara de Representantes, y no fue así. Los demócratas mantuvieron el control del Senado, y la diferencia que se proyecta en la Cámara de Representantes, que no está definida todavía, hay unos votos que andan por ahí, unos curules que están en el aire todavía, son bastante estrechos. Ahora, los republicanos tienen un conflicto. ¿Vuelven a Donald Trump después de todo lo que ha ocurrido? ¿O se van por Ron DeSantis, que es el gobernador del estado de la Florida y quien se potencializa como un candidato importante para los republicanos y como un contrincante muy duro para Donald Trump en las primarias internas del Partido Republicano? En otro ángulo está nada más y nada menos que Mark Penn, que es el ex vicepresidente de Donald Trump, quien también está apostando a la candidatura. Vamos a ver qué pasa ahí. Mientras tanto, aquí en República Dominicana, y aterrizo aquí nueva vez, los médicos insisten
el colegio médico insiste en su decisión de crearle más dificultades, más problemas y más situaciones graves a los pacientes con estas huelgas que le están haciendo por el tema del seguro médico. Marchas, protestas, de todo ha pasado. Y yo, en este caso, le había hablado a principios de semana sobre el mismo, dediqué mi columna de esta semana, que se titula Terrorismo Médico Gremial. Lo comparto con ustedes a continuación. La oleada de presiones, populismo barato y desenfreno en que se ha montado el grupo que dirige hoy el Colegio Médico Dominicano ha llegado al extremo de arrinconar a los enfermos a un callejón sin salida, que ponen serios peligros a la gente, por demás los más pobres. Bajo la excusa de una causa en favor de mejorías económicas y condiciones más justas para los médicos, el grupo que dirige el Colegio Médico Dominicano ha llamado a dejar sin cobertura de salud a más de 2 millones de personas, bajo la amenaza reiterada de que los que no se alineen a esa acción descabellada como inhumana sufrirán el escarnio y la estigmatización. Las leyes que rigen la seguridad social, en las que interactúan las ARS, las AFP, no son perfectas y deben ser revisadas frecuentemente para mejorarlas, siempre en favor de la generalidad de la gente. Las autoridades encabezadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, han hecho todos los esfuerzos por sentar en la mesa de las negociaciones a las partes, gremios y aseguradoras. Pero más desplantes, denuncias y negativas no han sido posibles. El díscolo presidente del Colegio Médico Dominicano está fuera de sí, imbuido de un poder que lo hace soberbio frente a lo suyo, lo que muestra cada vez que abre la boca frente a un micrófono o una cámara de televisión. Está viviendo sus 15 minutos de gloria a costa del inmenso daño que hace a los enfermos, que ahora somos clientes. Lo que espera la sociedad sensata es que el gobierno y la gente no se apendejen ante los desaguisados de este grupo de desalmados con togas blancas. La directora ejecutiva de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodón, estimó que para el próximo mes de diciembre, con motivo de la temporada navideña, se espera que por la Terminal de las Américas lleguen 500,000 pasajeros, en su mayoría dominicanos residentes en el exterior. Un total de 16 disparos fueron los que desconocidos realizaron la mañana del jueves en la parte frontal del centro penitenciario San Felipe, ubicado en la provincia de Puerto Plata, al norte del país. Así lo informaron las autoridades penitenciarias a través de un comunicado de prensa donde indican que 13 de los disparos impactaron la puerta frontal del centro y 3 al edificio administrativo. El teleférico de los Alcarrizos, proyecto estratégico con el que se busca enfrentar el caos del transporte en la zona, se encuentra en más de un 85% en proceso de terminación y se espera iniciar pruebas en diciembre, de acuerdo a lo detallado por Julio José Ramírez, encargado de fiscalización de obras de la Oficina de Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema del Transporte Masivo de República Dominicana, FITRAM. Ramírez agregó que para la línea 2 del teleférico de los Alcarrizos se tiene un presupuesto de unos 6.900 millones de pesos y hasta el momento se han empleado alrededor de 800 trabajadores en todos los niveles para su construcción.
Una mujer que trabaja como empadronadora en el censo fue atracada en el sector Cerro Hermoso de Gurabo, al norte de Santiago. La información fue confirmada por el Departamento de Comunicaciones de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Banesco nos trae el banco a su casa, a su oficina, a su automóvil, donde quiera que usted esté, a través de la plataforma digital de Banesco. No hay necesidad de meterse en el tapón, de tener que ir a acudir a una sucursal de Banesco. Sí, bienvenido cuando viene, cuando visita nuestras sucursales, pero necesariamente ya la tecnología nos pone a la mano las facilidades de poder hacer todo tipo de operaciones bancarias, la que usted decida, a través de los sistemas electrónicos, a través del teléfono. Banesco, siempre contigo. Frecuentemente cuando converso con Carlos Cuello y hablamos del crecimiento de la economía en República Dominicana, del impacto que tienen las medidas de desarrollo y de cómo se manejan los fondos públicos, de cómo está la situación de la inflación. Una de mis preguntas que siempre me asalta es cómo se reflejan estos movimientos técnicos de la economía en los bolsillos de la gente, en la capacidad que tiene la gente de tener más acceso a bienes y servicios con lo que produce, con lo que gana. Principalmente la clase trabajadora, esa gran masa que se llama clase media y clase media baja. Las clases muy pobres tienen una situación de un estatus más bien definido en esos renglones y la clase muy alta también. Entonces hay una gran masa, que es la mayoría, a donde uno tiene que ver y cómo se reflejan estos movimientos. Y uno de esos movimientos es las riquezas, cómo se distribuyen, lo que le llaman los economistas la equidad o inequidad del crecimiento. Con eso quiero yo comenzar esta noche a hablar con Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Ciertamente es una de las grandes preocupaciones de la economía, porque se supone que la economía como ciencia social debe estar enfocada hacia lo que es la mejoría de la calidad de vida de la gente, pero de todos, de alguna manera. Del conglomerado. Claro, porque lo que se produce en una economía lo produce toda la clase trabajadora, el capital y el trabajo. ¿no? Sí. Es una dinámica de todos. Claro, y deben diseñarse los mecanismos de redistribución del ingreso en cualquier sistema, para que si la economía mejora, si se crea más riqueza, haya menos pobreza. Claro. Porque de lo contrario, esa inequidad no garantiza. La franja. No, llega un momento que tampoco garantiza la creación de más riqueza. Así es. Porque se convierte en una retranca. Claro. Porque las empresas, ¿para quién producen? Producen para que alguien consuma su producto. Y el que consume es el que trabaja es un círculo. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la necesidad de crecimiento, es innegable que para que se pueda acumular riqueza tiene que haber crecimiento. Pero el crecimiento no lo es todo.
Ya hemos dicho en otras ocasiones que el crecimiento es cantidad, pero cuando hablamos del desarrollo, ya tenemos que hablar de la calidad de vida de la gente. Que precisamente esa gente que vive en la pobreza, esa clase trabajadora que, digamos que está creando riqueza, es la gran responsable de la acumulación. Entonces toca la peor parte. Así es. Deben existir los mecanismos de redistribución del ingreso apropiados. En un sistema democrático, ¿no? En una economía de mercado, lo más pertinente es que el gobierno reciba los impuestos de quienes acumulan riqueza y que se encargue entonces de redistribuirlo entre la población, garantizándole mejores servicios, acceso a lo que son los diferentes servicios que tienen que ver con el agua potable, la salud, la educación, ¿no? Y por supuesto que la gente también, en la medida en que vaya superando sus limitaciones, porque hay limitaciones que no todas son económicas. No, claro. Bueno, en la medida en que vaya superando sus limitaciones y que se vaya insertando en el mercado laboral, pueda hacer lo mejor. Nadie lo va a hacer mejor que quien con sus ingresos los asigna. Así es. Entonces, ese debería ser, eso es el panorama ideal, digamos, en la economía, ¿no? Ese debe ser el movimiento real. Y eso se puede lograr en una economía de mercado. No tiene por qué ser la economía necesariamente llevada al extremo del manejo de centralización del Estado. Es más, los sistemas de economía centralizada, modelos socialistas, han quedado más lejos de lograr estos objetivos. Porque si bien es cierto que tienen una filosofía orientada hacia lo que es la distribución, pero la producción es condición para que podamos redistribuir. Si no producimos, lo que vamos a distribuir es pobreza. Y muchas veces en los regímenes totalitaristas o de esos sistemas cerrados, no necesariamente los beneficios del crecimiento de la inversión va realmente a fuentes productivas. Puede ir al armamentismo, a militarismo, a la corrupción, puede ir a muchísimas otras cosas que no entran dentro del ciclo de producción para aumentar esa producción y dar beneficios a los trabajadores. No, y la burocracia. No, eso ni se diga. La burocracia, y además se convierte en un sistema tan burocratizado y con privilegios, porque hay privilegios. Siempre los hay. Que no siempre se logra producir eficientemente. Y si no se produce eficientemente, el consumidor no va a tener productos de la calidad comparable, digamos. Necesariamente es así. Y el país no va a ser competitivo para poder generar excedente de exportación, ¿no? O sea, es complejo, son de las grandes interrogantes del desarrollo económico, pero sí es cierto que es saludable para cualquier sistema económico que haya una distribución más equitativa del ingreso, que la gente tenga participación, no solamente en su cuota de trabajo, sino también de los beneficios que se generan en la economía. Eso es así. En el caso nuestro, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo llevó a cabo una investigación que abarcó los periodos 2012-2019. O sea, probablemente en el 2020, con la pandemia, esta situación se deterioró más. Sí, claro. Ocurrió en todo el mundo. Todo se deterioró. La pandemia dejó ver las debilidades de la economía, ¿no? Entonces, pero de acuerdo con esta medición, las 100.000 personas más ricas del país, de las cuales supongo que está usted. Bueno, gracias por eso que don Carlos dice de que yo estoy dentro de las personas más ricas. Los que están viendo el programa no se lo crean, y aquellos que dicen, qué bueno para salir a cobrarle, no tengo todavía. Bueno, de esos 100.000 personas, los más ricos del país, tienen ingresos, acumulan ingresos que los 8 millones, más ingresos que los 8 millones restantes. O sea, esos 100.000 acumulan más ingresos que los 8 millones restantes. Sí. Increíble, una desproporción muy grande. Muy grande. Y el 10% más rico del país tiene el 55% del ingreso nacional. El 10% de los más ricos tienen más de la mitad, 55%. El 90% restante se queda con el 45%. Y el 10% más pobre tiene menos del 1% del ingreso nacional. Menos del 1%. Entonces, hay mucha inequidad. Ese siempre ha sido la franja es muy amplia, Carlos. Sí, pero ahí es donde nosotros siempre sacamos la peor nota.
pese a que somos una de las economías más dinámicas de la región, no de ahora. Sí, sí. Digamos, una tasa acumulativa de Pero esa crecimiento por redistribución encima de un 5. no es equitativa como tú señalas. Lamentablemente, ¿no? Eso lo recoge este documento, repito, que podría ser mayor, porque en el 2020 se deterioró más Sí. que la distribución del ingreso. Propuesta que hace el documento para corregir esta situación, mejorar los salarios, pero no solamente los salarios nominales, sino el poder adquisitivo del salario, vale a decir, el salario real. Sí, lo que es el salario real. O sea, ese poder adquisitivo es tan importante como lo que es el salario nominal. Claro, porque si aumentamos salarios sobre la base de, sin tomar en cuenta la eficiencia productiva, vamos a tener una presión de demanda que a la larga se le va a deteriorar con la inflación, que se va a generar visiblemente con el incremento de la masa monetaria, ¿no? Otro de los puntos dicen cobertura, ya lo decíamos antes, de la calidad, cobertura y calidad de los servicios que ofrece el gobierno, una reforma fiscal que nadie quiere escuchar, pero que es necesaria, y por supuesto la lucha contra la corrupción, porque si hay filtraciones, no importa que se recaude mucho, si se queda entre las uñas de quienes manejan los recursos. Ahí me faltaría a mí, pensando yo. Es abierta, sí. Pensando yo en la disminución de la evasión que hay fiscal, porque eso también provoca desigualdades entre los que evaden y tienen mejores, o sea, más ingresos por evasión, y además de eso, mejores posibilidades de competir frente a los que cumplen con sus obligaciones. Y yo te diría también, depende de cómo se asigna el gasto. Claro. La calidad del gasto. No, a final de cuentas, ese va a ser el punto principal. No importa si tú tienes mucho o poco, depende de cómo tú lo manejes. Fíjate el caso lamentable del aumento del 4% famoso. No se ha logrado mejorar la calidad de la enseñanza. Estamos navegando en un mar tormentoso. Y ahora no es por asunto de compensación, de remuneración a los servidores del magisterio. Ni aulas necesariamente. No necesariamente, ¿no? Hemos tenido periodos más críticos en ambos casos, ¿no? Claro. Entonces, no se trata solamente de disponer de más recursos, sino de asignar eficientemente los recursos. O sea, yo creo que estos son temas para el mediano, largo plazo. Para discusión y para buscarle cómo cerrar esas brechas. Claro, porque la verdad es que esos niveles de desigualdad no son compatibles con un país que avance hacia el desarrollo económico. No. Tú mencionabas el tema salario-inflación. ¿Cómo ha impactado los niveles de inflación que estamos teniendo sobre los salarios que estamos recibiendo? Incluso con todos y los reajustes, algunos que se han hecho en algunos renglones de la economía. Sí, fíjate que el último reajuste salarial se llevó a cabo el año pasado. Sí, en junio del año pasado. Exacto. La discusión comenzó más o menos para esta época, comenzó antes de que ya al final del año 2020, según tengo entendido. Y evidentemente que habrá que revisarlo el año entrante ya. Algunas empresas se han adelantado a hacer reajuste salarial espontáneamente, ¿no? Y de hecho el Consejo Nacional de la Empresa Privada sugirió a sus afiliados que en la medida de su posibilidad lo hicieran. Pero hay evidencia de que muchas empresas han hecho reajuste salarial. Ha habido la presión, obviamente, porque una pelota muy, muy caliente para que no la tomaran los sindicalistas, ¿no? De que deben hacerlo, de que procede, y hasta cierto punto tienes razón. Pero, por lo visto, ya el salario mínimo será refrendado el año entrante. Sí. Todo esto se va a ir en tiempo de proceso de discusión. Sin embargo, yo te hablaba ahorita a ti del salario real, que mide el poder adquisitivo del ingreso de la gente, del salario que percibe la gente, el salario nominal. Que es la capacidad que tiene de gastar. Claro. El último reajuste creo que fue de un 14%. Sí. La escala superior fue de un 21% a partir de enero, justamente, del año pasado, ¿no? Y si tú tomas la inflación del año pasado, 8.5, tengo entendido, si mal no recuerdo, y ahora se estima que va a ser de 7%, ¿no? Prácticamente la inflación se está tragando lo que fue el incremento. Sí, necesariamente. Se lo traga. Sí. Pero mira otro indicador que preocupa también.
la canasta familiar, que aunque el salario mínimo nunca lo ha cubierto, ¿no? Pero obviamente que en la medida en que se acerca más a esa canasta, pues el deterioro, digamos, es menor, ¿no? Se reduce. Mira, la canasta familiar tiene 5 quintiles, o sea, 5 grupos, ¿no? 5 canastas, en otras palabras, porque la canasta de la gente de bajos ingresos no puede ser la de más altos ingresos, claro, ¿no? Claro. Y se saca una canasta promedio, ¿no? Esa canasta promedio dice 42.601. En esa Esa franja, fue a octubre. En esa franja, ¿qué cantidad? Con eso que se saca el índice de precio al consumidor y la inflación de la economía. Claro. La canasta del quintil más bajo, el grupo más bajo de ingresos, es de 25.306,56. Y Esa la canasta. media, la media 42. La más alta es 70.000 pesos, la de quintil superior. Pero si tú tomas en cuenta que el salario mínimo en la escala superior es de apenas 21.000 pesos, oye, se está quedando por debajo de lo que es la canasta del quintil inferior. Claro. Es cierto que no es lo mismo salario que ingreso. Porque tú puedes tener un salario X, puede ser que tenga alguna otra fuente de ingreso compensatoria, ¿no? Puede ser incluso que el salario promedio, tú sabes que no siempre es exactamente lo que se te paga por nómina, porque viene un salario 13, viene una bonificación y vienen otras compensaciones, sí. ¿no? Y hay descuentos. Exacto. O sea, tú tienes que buscar ese equilibrio. ¿Cuál es la realidad de lo que tú recibes? No, y para la empresa, por ejemplo, un salario de 20.000 pesos implica una serie de compensaciones a la seguridad social, ese mismo regalía, que es hasta más de un 20%. Muchas cosas, sí. Supera el 20% en promedio, ¿no? Podría ser. Entonces, de todos modos, ese distanciamiento entre la canasta familiar y el salario, en lugar de reducirse la brecha, lo que hace es que se sigue ampliando. Y es que, te digo, la inflación acumulada terminará siendo mayor que el aumento que se hizo en el último. Definitivamente, claro. De ajuste. Claro. Y entonces, ¿cómo buscar puntos de compensación? Claro. Carlos. Mira, es de suponerse que en el año entrante, por lo menos se haga un reajuste que supere la inflación. Porque cualquier reajuste, yo no digo que no sea bienvenido, el último reajuste que fue de un 14, si tú tomas en cuenta que la inflación acumulada va a ser muy cercana, estamos hablando de entre 15, digamos que entre 15, 14 o 15, eso es lo que se llama una indexación del salario, que es lo que hace que compensa la inflación en apenas 2 años, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ya desde ahora se deben ir tomando todos estos indicadores para cuando se proceda a la discusión del salario mínimo el próximo año, ojalá y se pueda compensar por lo menos lo que es la pérdida de poder adquisitivo. Repito, la pérdida será mínima en este caso porque el reajuste va a quedar muy cercano a lo que fue la inflación acumulada. Pero yo creo que si hacemos eso sería la primera vez que realmente se tome como punto real de discusión la situación de la inflación y la situación de los salarios. Porque aquí los empresarios normalmente buscan el punto de inflación como parámetro de cuánto debe ser. Ellos lo plantean. Los sindicalistas la canasta. Los sindicalistas la canasta. Entonces no hay un punto real, sino de lo que las negociaciones le den un punto ideal que ellos siempre están previendo, que es casi el equilibrio en el centro. Sí, 12, 13, 14, 15, hasta 16%. Eso, por ahí andan las cosas. Sí, hay que tomar en cuenta también otros factores externos y geopolíticos de la zona, porque nosotros quisiéramos tener un salario mínimo más alto que todos los países de la región, pero el salario es un elemento de costo. Y si tenemos unos salarios muy fuera de lo que es la media de la región, eso paradójicamente podría perjudicar lo que es el mercado laboral. Si los salarios se salen mucho de lo que es el mercado. Sí, porque tú vas a tratar de buscar eficiencia con menos personal. Claro. O sea, como quiere malo. Sí. Hay una situación que se ha estado planteando, y ahora que tú mencionas el tema salarios, y el tema de lo que está ocurriendo en el gobierno, en el Estado Dominicano, con la superpoblación
de empleados. Más de 700,000. Sí, aumentó 200 y pico de mil en el último año. Sí. Entonces, cuando debemos tener una economía más recogida, para no decir restrictiva, recogida, vamos ampliando. Ahí entra la parte de los compromisos políticos. Hay una serie de factores que entran ahí, pero que perjudican a final de cuentas lo que es la realidad de la economía. Pero es inexplicable. ¿Eh? Es inexplicable que en una época como esta, donde se están tecnificando, se están computadorizando, tecnificando más los procesos, las nóminas se estén incrementando en esa proporción. Claro, claro. O sea, el costo de esa carga recae sobre la producción. No, claro que sí. En su totalidad. Claro que sí. Claro su que totalidad. sí. Y además disminuye las posibilidades de los fondos para inversión que puede tener el gobierno porque se van reduciendo para la nómina pública. Ese es el otro sacrificio. Sí, sí. Porque hablábamos ahorita de la calidad del gasto. Sí. Pero ese es el otro gran sacrificio, que el porcentaje que estamos destinando para inversión es de entre un 12 y un 13%. Menos de un 15%. Claro. Y ojo, ¿cómo estamos financiando? Porque todavía es más preocupante el asunto. ¿Cómo estamos financiando el gobierno? Porque el coeficiente de presión tributaria se ha quedado en torno a un 15%. Sí. Entonces, el gasto bordea el 18%. Y que nadie espere que va a haber una reforma que acerque más a la realidad que tiene la demanda del Entonces, Estado. si tú gastas el 18 y cobras menos de un 15, Claro. el resto hay que buscarlo de alguna manera. De algún punto. ¿Cómo se está financiando? Con deuda. Con deuda. Sí, porque no se busca restringiendo la cantidad de empleados o reduciendo la nómina. Sí, pero estamos comprometiendo más del 20% de los ingresos corrientes para pagar Es una deuda. bola de nieve. Y ahora con la salsa de tasa, ese costo puede incrementarse. Sí, es una bola de nieve peligrosa, diría yo. Muy peligrosa. Fíjate que se ha hablado mucho de la carrera, del servidor público, tenemos un ministerio incluso para eso, pero cuando hay cambio de gobierno no hay manera. Sí. No, y dentro del mismo estatus del gobierno, incluso cuando hay cambio de funcionarios, usted viene y busca sus acólitos, saca de aquí, pone aquí, y aunque se han hecho ya varias resoluciones de prohibir el incremento de la nómina pública, lo que uno ve, según las estadísticas, día por día, mes por mes, año por año, es que sigue incrementándose. Y podría incrementarse más, porque tradicionalmente en los años electorales la nómina se incrementa. Claro, tiende a subir. Aunque no estamos en un año electoral, pero sí estamos en campaña. Estamos en campaña y el que viene es el año preelectoral. Sí, pero hay una relación montada, como esos quiera. acomodos, claro que sí. Y no van a prescindir de empleos públicos para tratar de salvar la situación de la economía. Es cierto Esto es impopular. Es cierto que la nómina pública hasta cierto punto contribuye con reducir lo que es la tasa de desempleo. Pero si los ciudadanos pagamos, o las empresas pagamos más impuestos, y ese impuesto, esos recursos, en lugar de ser invertidos eficientemente para mejorar el aparato productivo, lo que se van en francachela y en gasto corriente, no digo que sea totalmente negativo, pero no es totalmente es igual. Positivo. Es que, exacto, el valor agregado no va a ser, jamás va a ser igual. Así es. Porque si tú me dices que son empleos productivos, pero la mayoría de las veces son empleos de complacencia. De compensación política. Esa es la realidad. Son empleos, pero no hay trabajo detrás de. Porque se supone que cuando tú pagas un salario por un empleo, hay un trabajo y ese trabajo agrega valor. Así es. Pero esa no es la constante. La semana que viene estamos en Black Friday. Sí, ¿verdad? La semana que viene estamos en Black Friday. Ya se ha dinamizado mucho la economía con los pre-Black Friday, que ya se ha hecho costumbre. Sí, ya. Y hay especiales por muchos sitios. Y esta semana que viene es de seguro que ya comienzan nuevas oleadas de especiales, porque el viernes próximo, de la semana próxima, es el Black Friday. Y eso dinamiza la economía. Claro, ¿no? Desde ya se comienza a sentir. Hay un indicador que la economía no lo tenga registrado, son los tapones. Ah, sí. Los tapones se comienzan a sentir. Sí, a sentir. Y diciembre es un infierno. Y se anunciaron otras ferias de vehículos ya también. Sí, hay otras. Bueno, hay una montada ya y... No, y hay una que terminó. Hay una montada para estos próximos días y hay otra más para el mes que viene. Bueno. O sea, eso es un movimiento económico muy grande aquí en el país. Que siga la fiesta. Don Carlos, la semana que viene nos vemos y vamos a ver algo de los precios de los
principales artículos que debe estar buscando la gente para el Black Friday, porque en los 2 últimos años el tema del Black Friday, en el 20 no hubo ese gran movimiento por la situación crítica de la pandemia. Claro. Estábamos además de eso acabando de producir un cambio de gobierno, entonces las cosas como que no estaban muy seguras, y todavía en el 21, el año pasado, la gente todavía tenía su cierta resistencia a hacer grandes inversiones porque no se sabía cómo iba a venir esto. Claro. Y se hablaba de que el 22 iba a ser un año terrible. Ahora se dice del 23. Ya veremos qué va a pasar la semana que viene. Así es. Gracias a don Carlos Cuello por acompañarnos en este repaso de la situación de la economía nacional. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. La propuesta de la Unión Europea para crear un fondo para los países vulnerables que sufren los impactos del cambio climático es una oferta final que busca encontrar un compromiso entre los países mientras los negociadores buscan una vía para avanzar en la cumbre climática de Naciones Unidas en Egipto, manifestó el jefe de la Oficina del Clima del bloque, Frans Timmermans. Portaaviones de Estados Unidos, Italia, Francia y el Reino Unido están desarrollando operaciones en el Océano Atlántico y en el Mar Mediterráneo, lo que coincide con las maniobras conjuntas entre las fuerzas terrestres rusas y argelinas previstas en el suroeste de Argelia. Después de anunciar un masivo recorte de plantilla, los empleados que quedan en la tecnológica comprada por Elon Musk, Twitter, han recibido un mensaje advirtiéndoles de que los edificios de oficinas de la compañía se cerrarán temporalmente. En una comunicación a la que tuvo acceso la BBC, se les dijo a los trabajadores que las oficinas reabrirán este lunes 21 de noviembre. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak ha declarado que Moscú y Pekín pasarán a pagar los suministros de energía en sus monedas nacionales. Según sus palabras, el pago por el gas ruso ya se realiza de forma paritaria en yuanes y rublos. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche, en este día. Tenemos una cita nueva vez para hablar de temas nacionales e internacionales como cada noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.